Híjole, no sé si This meeting is being recorded. no sé si los voy a poder escuchar yo a ustedes, porque tuve que volver a cambiar de micrófono y al hacer eso creo que ya no los escucho. A ver otra vez que alguien hable. Pues aparentemente ya está Es que el problema grabando es que la como esa. mi computadora de escritorio ya es muy vieja, creo que no me salen varias opciones, no me sale el pin en la figura, que es como creo que se fija. Ujú. Ahora el problema va a ser cómo yo los voy a escuchar. Sí, ya se está grabando, pero yo no los escucho. Mm, qué lío. Bueno, pues vamos a intentar avanzar. Ok, este, ¿alguno de sus compañeros estaba atorado con la pregunta uno? Este, ¿alguien ya le salió? Ok, entiendo que Jared y Elías lo intentaron y no le salió o no lo intentaron. Podemos Acuérdate dividir que no te los escucho. naturales. No, esto va a estar muy difícil. A ver, lo vuelvo a ¿Me intentar. escuchó? Ahí. Yo estaba pensando dividir los naturales en los positivos, no, en los pares y en los impares. Ok, ok, Elías, Se entonces no supone te ha que salido. tenemos que hacer una función biyectiva de los Entonces, naturales a Jesús los dice en enteros. una partición y unos puntos. Ajá. mm, sí, nunca di número como tal. A ver, pues tienen la función f de x igual a x cuadrada en el 0,1. ¿Ustedes ven bien el apunte? ¿Lo pueden ver en grande? No, no se ve. Y luego el chat tampoco me está funcionando porque no se recorre solito, sino lo tengo que hacer a mano. Bueno, en fin. Ok, entonces, y tienen un alfa en el 0,1. Yo ya los puedo escuchar, creo. A ver, alguien que hable. Hola, hola. Porque Hola, es que profesor. el chat no, se me queda atrás y tengo que estar baje y baje manualmente mientras pues, estar escribiendo y todo a la vez está raro. Es que ya mi compu está muy vieja. Cada vez funciona menos para esto. A ver si los escucho. ¿Alguien puede hablar? Hola, hola. Ya, sí te escucho ahora. Pero bueno. Entonces, traten de poner su micrófono porque el chat está haciendo la tos ahorita para que yo pueda ir viendo los comentarios. Se va quedando atrás el texto. Bueno, ok. Este, entonces Jesús me decías que
¿cómo que no diste un valor como tal? O sea, el valor alfa ya está fijo. Mejor explícame, Jesús, porque si no va a ser más latoso aquí estar leyendo y además no se alcanza a ver bien. ¿No tienes micrófono? Bueno, ajá. Bueno, pues más difícil. Este, ok. ¿Qué partición intentaron? Positivos y negativos. No, No, pares e impares. eso no tiene sentido. ¿Qué es una partición? Sí Pues dijiste, podemos hacer la partición de pares e impares. En los naturales podemos hacer una partición de pares e impares, ¿no? ¿Qué- a ver, dime la definición de partición. Es un conjunto, ¿Ah? ¿De qué? bueno, sea n en los naturales, tal que 2n pertenece a los naturales. No. ¿Qué es una partición? A ver, definición de partición. Una partición es el conjunto de los conjuntos, No. sea P una partición, entonces P sub uno unión P sub n, No, tampoco. No sé si lo estás leyendo mal o te acuerdas mal. ¿No es un conjunto finito de puntos, una partición? ¿De dónde? De un intervalo. ¿De cuál intervalo? Del 0 a Mm, 1. ajá. En este caso del 0 a 1, en general, ¿de cuál intervalo? De A a B. Del intervalo A B. Ajá. ¿Cómo ves ¿Se entiende la diferencia entre lo que me decías? ¿Quién era? yo, ¿Pero cómo te llamas? Fernando Smith. Ok, Fernando. En- ¿Notas la diferencia entre lo que dijeron tus compañeros y lo que tú decías? Sí, creo que la diferencia es que está en un intervalo, ¿no? Ah, pero ¿me puedes En un, repetir qué es una partición? una partición en un intervalo AB es la unión de todos los conjuntos. No, no fue lo que dijo tu compañero. Fíjate, pon atención. Otra vez, Kevin, ¿verdad? Sí, fui yo. Dije que es un conjunto finito de puntos del intervalo AB. Ok. ¿Cómo ves, Fernando? No entiendo lo que es una partición todavía. ¿Qué parte de es un conjunto finito de puntos no se entiende? Mm. Ya entiendo lo que es un conjunto de puntos.
¿Ok? Finito. ¿Te queda claro? Sí. Bueno, aguas con esto. Bien, ahora aquí decía Elías que intentó una partición de n puntos. ¿Con n igual a cuánto, Elías? Dice Jesús, lo que hice fue dar una partición homogénea. ¿Cuál? Y mis puntos dentro de cada subintervalo era el punto medio. No es muy clara esa idea. Luego solo sustituí en la fórmula de suma de Riemann, pero no puedo mostrar cómo quedó al final porque no tengo la imagen. Pero es solo una sumatoria, una suma que queda dependiendo de n. No, pues no puede ser. Ajá. No sé si ya te había explicado. No puede ser que alfa sea igual a una fracción, porque alfa puede ser irracional. Ujú. Entonces, este, ah, Elías, con n igual a cuánto. Ok, ¿me puedes decir cuánto vale la n en el caso de la partición que te tomaste? ¿Andas por ahí? Exacto. Entonces, su compañero lo que hace es que se toma, bueno, acá está 0, que es x0, y 1, que es x1, y ya. Esta es toda la partición. ¿Cómo ven? Yo ya no veo la figura de esto. Eso no me gusta. Qué lío con esto ahora. Cada vez que doy clase en línea, cambian la configuración de las cosas y no me sale igual. Y ya cada vez es más difícil porque la computadora es vieja. Ahora, ¿cómo le hago para ver esto si no me sale el menú? No me funcionó esto. A ver, qué lío. No. Añadir anclaje, a lo mejor. Ah, sí, era eso. Añadir anclaje. Bien. Ok. ¿Cómo ven esta partición? Bueno, la gráfica de la x cuadrada aquí ya saben que es un pedacito de parábola. ¿Sale? Ok, y como tenemos que dar, entonces tenemos que demostrar que existe una suma de Riemann que es igual a alfa. ¿Qué falta para hacer eso? ¿Qué nos falta dar? Los puntos sí, ¿Los cuántos? el punto sí, Uno, ¿verdad? ¿Por qué? porque solo hay un subintervalo. Exactamente. Entonces, ¿cuánto va a valer si uno? ¿Y los negativos en dónde los dejamos? Pues donde están siempre a la izquierda del cero, pero ¿por qué? O sea, ¿quién me preguntó? Yo, Fernando. Fernando. Este, ¿por qué quieres usar los negativos? ¿Para la partición? ¿Para el dominio de la función? No estamos pensando en en el primer problema de una función que supone que los enteros son numerables. ¿No era ese el problema?
No estás en la tarea cero, ¿no? Estamos en la guía uno, que es para lo del examen. Ah, Ya, ya. ya veo dónde está la confusión. Sí, yo creo que sí. ¿Ok? Abre la guía uno para que la vayas viendo. Ok. ¿Estás en el grupo de WhatsApp? Sí, yo me sé que estamos viendo lo de la tarea, lo de la tarea uno. No, la tarea uno es lo que estamos haciendo. La tarea cero es un repaso de cálculo uno. Ok, ok. Gracias. ¿Ok? Bueno, además ya se nos va a acabar todo el tiempo de la primera sesión, pero ahorita lo volvemos nos volvemos a conectar todo. Pero bueno, este, ok, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, tenemos que dar la suma de Riemann de F con esta partición y el conjunto de puntos psi, en este caso, ¿qué va a ser? La suma desde i igual a 1 hasta 1, porque nuestra n vale 1, ¿no? De f de xi i por xi menos xi menos 1. Como solo tenemos un intervalo, en este caso es simplemente f de xi 1 por x1 menos x0, pero x1 vale 1, x0 vale 0, esto es 1, y esto me queda f de xi 1 por 1 menos 0, y pues esto es simplemente f de xi 1. Entonces, ¿quién pudo llegar hasta este punto? Bueno, ¿dudas hasta el momento? Nosotros lo que queremos hacer es encontrar xi de manera que esto sea igual a alfa. Pero f de xi1, como la función es elevar al cuadrado, pues es xi1 al cuadrado. En este caso, el 2 sí es elevar al cuadrado, ¿verdad? Y nosotros queremos que esto valga alfa. Pues ya salió, ¿no? ¿Lo ven? Sí, ¿Cuánto vale? sí, uno. Bueno, al cuadrado. ¿Cuánto vale xi1? Por lo tanto, ¿qué? Exacto, xi1 es la raíz de alfa. Y ya acabamos. Entonces, si xi1 es la raíz de alfa, al elevar al cuadrado, esto nos queda alfa. Y el área que estamos aproximando con esta suma de Riemann, pues es el rectángulo cuya base es esta, la altura es esta, y pues su área, efectivamente, ¿esto cuánto vale? Pues alfa. El área verde es alfa. ¿Cómo ven? ¿Fácil o difícil? Hasta ahí fácil. Estaba muy fácil, ¿verdad? Sí. ¿Por qué creen que se atoraron? En lo del, ¿cómo se llama? En lo de si uno al cuadrado. Yo en la partición. Desde la partición, la pista que les había dado a algunos que me habían preguntado, no me acuerdo si les dije a todos, era dar la partición más fácil o dar una partición sencilla, ¿no? Exacto. Entonces, fíjense, a los que no les salían las cuentas porque no eligieron la partición adecuada, es porque les falló una de las estrategias básicas
para resolución de problemas en general. Y es, intenta siempre el camino más fácil. Empieza por la vía que sería la más sencilla. O sea, la partición más sencilla. Todo lo más fácil que puedas elegir, desde ahí empiezas. ¿Se entiende eso? No, sí es muy complicado. ¿Por qué? Mm, O sea, ¿estás de acuerdo que si tú intentas resolver el problema con el camino más fácil, tienes que empezar con esta partición? Porque cualquier otra partición te va a complicar los cálculos. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué pasó? por ejemplo, el, eh, arbitrariamente podemos tomar sí. No, o sea, para que el ejercicio, para resolver el ejercicio, ¿cuánto tiene que valer? Sí, X cuadrada. no, ahí está escrito. ¿Cuánto tiene que valer? Sí, 1. Uno. No, mira, ¿ya viste? Ah, Raíz a ver, cuadrada de alfa. eso. A ver, el, ¿a quién más se le traba el audio? Los demás me escuchan bien porque a Arancha se le está atorando. No, yo sí lo escucho bien, va bien. Entonces creo que es tu internet, Arancha. Aranza. Entonces no sé si te puedes acercar a tu modem o en dónde estés. Ok, bueno. Y eso de que no puedas ver las notas, fíjate que a mí me aparece en el Zoom hasta arriba los cuadraditos de cada participante con su imagen de perfil. Como creo que todos tienen su cámara apagada, pues eso es lo que sé, ¿no? Pero uno de esos cuadraditos tiene que ser en donde aparece esta imagen de la hoja, en donde estoy escribiendo. Ajá, entonces ahí, como dice Elías, puedes, si te sale la figurita del pin, creo que eliges el pin o los tres puntitos como él te dice y el pin. Si no, a mí como me apareció eso, lo anclas. Exacto, ok, bueno, ya está. Ok, creo que nos quedan 4 minutos de esta primera. Sí, ya menos, nos quedan 3 minutos. Entonces, voy programando de una vez otra. Em, a ver. Bueno, voy cerrando esta y ahorita les vuelvo a mandar el nuevo enlace. Pero bueno, ya vamos a ir avanzando más rápido. Ya le hallé cómo hacerla ahorita. Bueno, cierro esta. Este, ok, bueno, ya se está grabando, entonces seguimos el segundo ejercicio. Bueno, el segundo es para entregar. ¿Cómo van con el segundo?
Solo me quedé en que logré ver que las sumas, tanto inferiores como superiores, llegaban a eso, pero no logré hacer las integrales. O sea, la integral inferior es fácil, ¿no? ¿Cuánto vale la integral inferior en el segundo ejercicio? Cero. Ajá. ¿Y cuánto va a valer la integral superior? X. ¿Eh? X. ¿Cómo? Si te pregunto una integral inferior, me tienes que dar un área, ¿no? Porque es una función concreta en un intervalo concreto. O sea, es un ejemplo. Si te pregunto la integral inferior superior o la integral, es un área. Vale, en este caso la integral superior. No, no puede ser X, ¿estás de acuerdo? Es una función tipo Dirichlet, Jesús, pero no es la clásica, sino es una variante. Entonces, ¿cuánto vale la integral inferior? Cero. No, la superior sí, pero la inferior no. Perdón, al revés. La inferior vale cero, pero la superior no. A ver si puedo hacer esto. Otra vez, a ver, déjame ver qué pusiste aquí en el chat. Eh, Como que no se entendió el comentario, Elías. La respuesta no puede ser f de x. La respuesta tiene que ser un valor, porque es un área. El área que te da la integral superior. ¿Se entiende, Elías? Ajá. Entonces, ¿cuánto vale la integral superior en el ejercicio de la 2? Alfa cuadrada. No, no, ya aquí no hay alfa. Te revuelves, Debería ser uno, ¿no? no. Entonces, este es el ejercicio. ¿Todo el mundo lo ve? Y bueno, ya Sí. lo había leído, ¿no? No, no es uno tampoco. ¿Cuánto vale la integral superior? No, no es uno. Ya dijimos que no. Ajá. ¿No es una ecuación de Riemann? ¿Eso? No sé si entraste después. ¿Le, ¿Le puedes decir, Elías, lo que te expliqué? Elías, o alguien que haya entendido la explicación. Si pregunto, como en este ejercicio, como tenemos una función concreta, con un dominio concreto todo, la integral superior es ¿qué? ¿Qué debe ser? Aunque no me puedan dar el valor, pero es que un real, ¿verdad? ¿Se Sí. entiende? Ok. Fernando, ¿te quedó claro? No, la verdad es que no. No entiendo. La función, ¿Ya tienes la tarea uno ahí a la mano en tu... ¿Estás en una compu o en un teléfono? teléfono. ¿Ya abriste la tarea?
Sí, estoy viendo aquí la tarea. Ajá. Y entonces tienes una función. ¿Me puedes leer lo que dice la función? Sí, creo que sí. Es una función que va de los racionales. No. A ver, y síguele. Ok, va. Bueno, es una función Ajá. en un intervalo cerrado de 0 a 1. Eso, muy bien. Y luego, Si X pertenece a los racionales, ajá. es una función cuyo dominio es de 0 a 1. Eso ya me habías dicho. Ajá. Y si X es racional, ¿cuánto vale la función? Es una intersección a 0 a 1. No. Ese es el. Cuando X es racional en el 0,1, ¿cuánto vale la función? Es algún valor de 0 a 1. ¿Cuál? Ahí dice. ¿Alguien me puede ayudar? X. Exactamente, como dice Ricardo. El hecho de que la función después de la igualdad tenga una llave es porque viene en dos, bueno, son dos renglones, vienen en dos partes, ¿verdad? Y aquí te dice, Fernando, lo que vale en este caso. Y aquí te dice lo que vale en este otro caso. ¿Se entiende? Sí, Entonces, la función es la identidad. F de X te da el mismo número X cuando la X es un racional del 0,1. Entonces, como tú bien decías, la función tiene su dominio en el 0,1 y va a los reales. ¿Verdad? sí, Y cuando la variable independiente, o sea, la X, es un irracional del intervalo 0,1, entonces la función vale 0. ¿Me queda claro? sí. Bien. Entonces, fíjate. ¿Cuánto vale en 0 la función? Tú dime. F de 0, ¿cuánto da? Cero. 0, Sí, 0. ¿Y en 1? 1. Ajá. Y luego, en todos los racionales, que son una infinidad, entre 0 y 1, no puedo dibujarla bien, pero es algo así, ¿estás de acuerdo? Porque es la identidad. Todos los puntos están sobre la recta identidad. ¿Se entiende? ¿Cómo ven? Y luego, abajo, en cada irracional la función vale 0. Entonces tienes otra infinidad más grande de puntos en donde la función vale 0. La gráfica es algo así. Son como dos nubes de puntos. Cada nube está dentro de un pedazo de recta. La nube con menos puntos está sobre la identidad. Tiene una infinidad numerable. Es decir, tiene tantos puntos como números naturales. Mientras que la nube acá abajo de puntos tiene una infinidad de puntos no numerable, tantos como la cantidad de puntos en la recta. ¿Sale? Entonces, si eso les causa confusión, necesitan revisar las clases de cardinalidad que di en cálculo 1, que son las primeras. Entonces, la cardinalidad de los naturales es menor estricta que la de los reales. Ambos son conjuntos infinitos, pero un conjunto es más grande que otro.
¿Sale? Bueno. Ok. Bueno, entonces, como bien me decían, la integral inferior de la función en el 0,1 va a valer 0, va a valer 0. ¿Por qué? Porque no hay un límite. No. ¿Por qué? ¿Por qué la integral inferior vale 0? Porque es a donde se está acercando, o sea, No. O sea, tu respuesta es ambigua. Porque el ínfimo es cero y converge a ¿Cuál cero. ínfimo? ¿Cuál ínfimo? mínimo. El mínimo, sí. En este caso, el ínfimo es un mínimo. Pero, ¿cuál mínimo? ¿O cuál ínfimo? Cero. ¿Cuál? De los irracionales. Mm, O sea, sí tiene que ver con que la función en los irracionales vale 0, pero, pues, por ejemplo, Jesús dice, el mínimo es 0. Y cuando dices el mínimo, es como si hubiera solo uno. El mínimo en cada subintervalo. Eso, porque en cada subintervalo, ¿qué cosa? La función tiene irracionales y entonces en cada intervalo la función toma el valor 0. Entonces 0, además de ser el ínfimo, es el mínimo. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué la integral inferior es eso? Porque en cada subintervalo el mínimo es cero. Ajá. ¿Sale? No voy a escribir todo porque si no le van a entregar una copia a los ayudantes y pues no, tienen que escribir lo que falta. ¿Sale? No vayan a entregar esto así porque entonces nos van a regañar a todos. ¿Sale? Bueno. Ok. Y la siguiente pista. Tienen que demostrar esto, ¿verdad? Y todo escribirlo con orden. Ahora, ¿cuánto vale la integral superior? La suma de... No, Pero uno. Uno. no es 1. Ya habíamos dicho que no es 1. El valor más cercano al irracional, más cercano. ¿A cuál irracional? Cuando dices al irracional, pareciera que hay uno en el contexto y pues no. Y no. No, no. ¿Cuánto vale la integral superior? Bueno, pues tienen que saber eso, ¿no? Es la de la identidad, que es un medio, ¿no? Exactamente. ¿Sale? Y la clave está en lo que dijo su compañero. ¿Por qué eso? Por cómo es la función que se parece a la identidad en los racionales. Pero pues tienen que probar eso. ¿Sale? Bueno, vamos con el tercero. ¿Dudas del segundo? ¿Ok? Bien. Bueno, el inciso A es, Oigan, una pregunta. Mientras tengo la pantalla compartida, ¿pueden ver las notas a la vez o dejo de compartir?
No, sí Sí se se, pueden ver las notas. sí se puede ver. Las dos cosas las pueden ver bien, ¿verdad? Sí, Ok, Sí. sale. Entonces, a ver, el tercero. Entonces, ¿se entiende el ejercicio? Tienen que decir si cada afirmación es verdadera o falsa. ¿Sale? Entonces, a ver, el inciso A. ¿Es verdadero o falso? Toda suma inferior es una suma de Riemann. No, porque también tiene que haber una zona superior. No, no tiene que ver con eso. Primero, entonces tú dices que es falso, pero no es la razón que dijiste. Entonces, como se va a argumentar que es falso, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo demuestras que una afirmación de este tipo es falsa? La afirmación dice, toda suma inferior es una suma de Riemann. ¿Cómo se demuestra que esa afirmación es falsa? ¿Qué tienen que hacer? Encontrando al Encontrar menos, una suma inferior que nos Ajá, derriman. exactamente. ¿Está claro? Entonces, en la A, para demostrar que es falso, hay que encontrar una suma inferior que no sea una suma de Riemann. ¿Sale? ¿Se entiende? por lo tanto es falso. Si das ese ejemplo, eso demuestra que es falsa la afirmación. ¿Estás de acuerdo? Ok, sí. Vamos con el inciso B. Dice, si f es una función continua, entonces las sumas superiores e inferiores son sumas de Riemann. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Porque hay una igualdad. ¿Cómo? Debe de existir una igualdad entre las sumas inferiores y las sumas superiores. No, eso es falso. No. Por ejemplo, en la identidad, las sumas inferiores no son iguales a las sumas superiores. Las sumas superiores siempre van a ser mayores a un medio y las sumas inferiores siempre son menores a un medio. ¿Te queda claro? No, la verdad es que no, pero Ajá, a ver, te lo explico, mira. Si tomas la identidad en el 0,1, cuando tú des sumas inferiores, tienes que tomar, a la hora que des una partición, rectángulos que están dentro de la figura a la que le quieres calcular el área. Adentro. Entonces siempre te va a faltar un cachito de área en cada subintervalo, ¿lo ves? Esto te va a faltar. De manera que cuando tú sumes todo, no te puede dar ni un medio ni más de un medio. Siempre te va a dar, estas áreas siempre te van a dar menos, al sumarlas todas, siempre te va a dar menor a un medio. ¿Por qué? Porque todos estos rectángulos caben dentro de este triángulo y te sobran estos cachitos. Y eso no importa cómo tomes la partición. ¿Lo ves o no? Y eso hace que el área, en este ejemplo, si f de x es la identidad en el 0,1, entonces la suma inferior siempre es menor estricto que un medio para toda partición. ¿Se entiende? sí. ¿Y qué crees que va a pasar con las sumas superiores? Como los rectángulos siempre van a estar tapando todo el triángulo y se va a salir un cachito, las sumas, las sumas superiores siempre van a ser mayores estrictamente que un medio para toda partición. Entonces no es cierto que las sumas inferiores y superiores tengan que ser iguales. A lo mejor te estás confundiendo con el ejercicio
en donde te dice que qué pasa si la suma inferior es igual a la superior, que son los siguientes incisos. Es una función Riemann integrable, ¿no? Fíjate que ni siquiera dice eso. Claro, en el inciso B, como f es continua, justo acabamos de demostrar en la semana que es integrable, pero digamos en la unidad 1 tú no sabías eso, ¿sale? Entonces no es relevante si es integrable o no. Tú debes de poder responder y demostrar si esto es verdadero o falso con lo que se vio en la unidad 1. ¿Te queda claro? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Entonces, ¿es verdadero o es falso? La afirmación del segundo enunciado del ejercicio 3. Falso. Ahora, si tú quieres probar que es falso, ¿qué tienes que hacer? Pues como en el ejercicio anterior, tendrías que dar un ejemplo de una suma superior o inferior que no sea una suma de Riemann. ¿Ya la diste? Es una variable, ¿no? O sea, A ver, ¿qué opinan de esto que dice Jesús? Si la función es de Renner, de una variable. A ver, dice Jesús que es falso porque como la función es continua, entonces puede que no alcance el ínfimo y el supremo. ¿Cómo ven? correcto. A mí me parece bien. ¿Y los demás qué opinan? Si f es continua, entonces puede que no alcance el ínfimo ni el supremo. ¿Qué opinan de eso? No sé a qué te refieres con, dice Jesús. Ah, ok, dice que eso era el ejercicio primero. Sí, pero es que ya está todo revuelto, Jesús. Ah, ya, como no dice que es continua, ok, ya te entendí, ahora sí, ya, para no hacernos bolas. Ok, exacto, bien, ya, ahora sí, yo decía. Entonces, fíjense, este comentario de Jesús era para el ejercicio A, ¿no? Entonces, si puedes editar tu comentario, si no, para que le puedas poner ahí que eso que dices que es falso, te refieres al inciso A. ¿Ok? Y ahora sí. Y dice, como en el ejercicio A no dice que la función sea continua, no puedes asegurar que alcance el ínfimo y el supremo. Ahora sí estoy de acuerdo. ¿Sale? Luego en el segundo, ok, en el segundo ejercicio, ¿qué decía? El segundo dice que si f es continua, entonces las sumas superiores e inferiores son sumas de Riemann. ¿A qué te refieres con por Ballestras? ¿Bolzano Ballestras? No, ¿verdad? Ajá, o sea, entonces Jesús dice, en el inciso B dice que argumentó lo contrario. O sea, Jesús dice que el inciso B, la afirmación del inciso B es verdadera y dice que por ser continua sí alcanza el ínfimo y el supremo. O sea que las funciones continuas en intervalos cerrados tienen máximo y mínimo, ¿verdad? Ya se va a acabar la sesión otra vez. Nos quedan Sí. 10 minutos. Ok, ahora sí ya. Entonces, aquí lo que vamos a hacer para argumentar esto, que es verdadero,
Y digamos, en resumen es porque las funciones continuas alcanzan el mínimo y el máximo en intervalos cerrados. Esta es la clave, pero hay que escribirlo bien. Como este no es para entregar, pues lo podemos escribir bien. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? A ver, voy a ir mandando las fotos de los apuntes. Pensaba no hacerlo porque dije, bueno, eso ayuda para la guía. Entonces, este es el ejercicio 1. Ah, ya. Alguien ya mandó esta. Ok. En los minutos que me quedan, mando estas fotos. O si pueden ir mandando las otras, las mando yo. A ver. Bien. Entonces, a ver, 7 minutos. A lo mejor en 7 minutos nos da tiempo de hacer esto. El inciso B. Esto nada más pues, era una observación de una duda que salió. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? El ejercicio lo que nos pide es ver si las sumas superiores e inferiores son sumas de Riemann. ¿Sale? Entonces, pues tomo una partición cualquiera. ¿Sale? Entonces, por definición, la suma inferior con esa partición es la suma desde i igual a 1 hasta n del ínfimo de cada subintervalo por la longitud de cada subintervalo. Esta definición ya se la saben bien, ¿verdad? Ahora, Sí, Sí. como f es continua, existe en el intervalo cerrado xi menos 1, xi un elemento del dominio que le voy a llamar y, que hace que f de y sea el ínfimo, o sea, el ínfimo es un mínimo. Y entonces esto nos queda que i, la suma desde i igual a 1 hasta n, esto es igual a la suma esta de las f de y por xi menos 1, donde f de y es mi, lo cual se cumple porque f es continua en xi menos 1, xi, para toda i desde 1 hasta n. Pueden poner aquí f alcanza el mínimo. Y ya. ¿Sale? Y esto, aquí lo puedo poner, esto es igual a asterisco, y asterisco es igual por definición de suma de Riemann a la suma de f con la misma partición p y la elección de puntos xi, en donde xi es igual a ¿quién?
¿El máximo? No, porque el máximo es un valor de la imagen. Y xi es un elemento del dominio. ¿Cuánto vale xi? Pues está en medio entre Easy y Easy menos uno, ¿no? Pero ¿cuál valor es? No puede ser cualquiera. Para que esto, para que esto sea una suma de Riemann, esto tiene que ser ¿quién? El mínimo. No, el mínimo es un valor de la imagen, no del dominio. ¿XY? No, xi es el extremo derecho de cada subintervalo. Jay, Muy bien, Jay. Pues lo acabamos de decir, ¿no? sí. F de y es mi. ¿Qué estamos diciendo? Que en cada subintervalo que va de xi-1 a xi, la función en este subintervalo tiene un valor ínfimo. Vamos a pensar que es este. ¿Sale? Pero como f es continua en el subintervalo, existe un y que justo al aplicarle la función aquí, este punto tiene coordenadas y, f de y. Pero por teorema fuerte de continuidad, la función alcanza el mínimo, es decir, f de y es mi otra vez. Es decir, esta altura es la misma que la del ínfimo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando la función es continua, algunas de las sumas de Riemann son las sumas inferiores y otras sumas de Riemann van a ser las sumas superiores y otras sumas de Riemann ni son las sumas inferiores ni son las sumas superiores. ¿Qué estamos diciendo aquí? Para que la suma de Riemann sea la suma inferior, en cada subintervalo el punto xi tiene que ser en donde la función alcanza el mínimo, que ese mínimo es el mismo valor que el ínfimo en cada subintervalo. ¿Está claro? Profe, ¿cómo se llama? Me confundí un poquito. ¿Podría volver a recapitular, por favor? Nos quedan 50 segundos. Mejor piensa tu duda concreta, en qué renglón no entiendes, porque todo está ahí escrito. Y ahorita que volvamos a conectarnos en la siguiente sesión, ¿ok? Había una duda de este ejercicio. ¿Quién me iba a preguntar? Entonces pasamos al siguiente ejercicio. Una cosa que es importante, sobre todo para quienes les está costando más trabajo, tanto la lectura como escritura de los ejercicios, pues tiene que ver con que les falta practicar mucho el aprender este lenguaje.
¿no? O sea, no es para sentirse mal ni nada, sino pues simplemente se requiere trabajar más. De todas formas, una recomendación para todos, no sé si conozcan el taller de matemáticas, ahí les pueden asesorar. ¿Quiénes ya han ido al taller de matemáticas? Yo sí he ido. ¿Y qué tal te ha ayudado? Pues, más que nada para geometría moderna. Ajá. Bueno, de todas formas, creo que te va a convenir también ir, o sea, para que te ayuden también con lo de cálculo. Tienes tu equipo, ¿no? Sí, ya lo estoy haciendo. Ok, bueno, ok. Entonces paso al siguiente ejercicio, al inciso, esto era el inciso B, ¿no? Esto era parte del ejercicio B. No está en limpio porque fui explicando varias cosas y las fui repitiendo, pero ahí está el B. A ver, mando la foto. Ok, entonces vamos con el C. El C creo que es para entregar. No. Entonces, déjenme presentar esto. Ok, entonces, el inciso C, la afirmación dice, si una suma superior es de Riemann para una función f, entonces f es continua. ¿Qué opinan? Inciso C. ¿Verdadero o falso? Que alguna suma superior sea una suma de Riemann hace que la función sea continua. Depende de la función, ¿no? Mm, O el intervalo de dicha función. espera. Fíjate la pregunta. La pregunta te dice, ¿verdadero o falso? Si tú respondes depende, entonces ¿es verdadero o es falso? Ninguna de las dos. Entonces, es falso. Falso, Mi porque, respu- porque la afirmación te dice, siempre que haya una función que cumpla que alguna suma superior sea también una suma de Riemann, por fuerza la función es continua. ¿Se entiende el enunciado, Fernando? Entonces, si tú dices que a Sí, veces sí y a veces no, entonces ¿es verdadero o es falso? En tu respuesta. Si a veces fuera verdadero y a veces fuera falso, entonces ¿es falso o es verdadero? No se entiende. Es confuso, ¿no? Entonces, ¿por fuerza es continua o no? Si dices a veces, entonces no es por fuerza, ¿no? ¿Qué onda, Fernando? ¿Se entiende el enunciado, Fernando? sí, sí, lo entiendo. Entonces, ¿por fuerza F es continua o no? No puedes, aquí no cabe tal vez. O es sí o es no. ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero. Entonces tú dices que a fuerza va a ser continua. Ahora fíjate lo que dices, lo que dice Jesús. Dice es falso. Que dice la existencia de una suma superior no implica la continuidad de la función. Se puede usar contraejemplo, pero fíjate que no está bien argumentado Jesús, porque la existencia de una superior no implica la continuidad de la función. Bueno, pues es que nosotros definimos sumas superiores para funciones en un intervalo cerrado. Y por la manera en que definimos suma superior, Exactamente. Tiene que haber un espérame, intervalo cerrado. espérame. Estamos en el contexto de una función en un intervalo cerrado. Eso está claro, ¿no? Entonces,
por cómo hemos definido sumas superiores, cada que tú tengas una función en un intervalo cerrado y una partición, la que sea de ese intervalo, eso ya te da una suma superior a fuerza, porque estamos trabajando con funciones acotadas, ¿no? ¿Sale? Sí, aquí me podrían decir, oye, pero el ejercicio no dice que ni que el dominio sea un intervalo cerrado, ni que la función sea acotada. Pues fíjense que cuando la función dice, si una suma superior es de Riemann, pues te está diciendo que por lo menos tiene una función, una suma superior. Y además te dice que esa suma superior coincide con ser una suma de Riemann. ¿Sale? Entonces, existe un máximo. Que es la cota O superior. varios, o varios, porque te dice, fíjate, hay alguna suma superior sin decirte con qué partición. Podría ser una partición con 1000 subintervalos. Y si esa suma superior es una suma de Riemann, te está diciendo que en cada subintervalo el supremo es además máximo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ajá, ¿sale? Y ahora pregunta, si por el hecho de tener, de que se cumpla, que una suma superior de la función sea además una suma de Riemann, ¿eso hace que la función sea acotada? Pues sí, ¿sale? No es necesario argumentarlo, pero sí va a tener que ser acotada. El hecho de tener una suma superior igual a una suma de Riemann hace que el dominio sea un intervalo cerrado. En nuestro contexto, sí, porque estos conceptos solo los hemos definido para funciones definidas en un intervalo cerrado. De manera que si el enunciado implícitamente te está diciendo que por el hecho de que para esta función, al tener una suma superior y ser una suma de Riemann, ya te está diciendo implícitamente que el dominio es un intervalo cerrado. ¿Se entendió esa parte? El enunciado no lo dice explícitamente, pero implícitamente tienes una función acotada en un intervalo cerrado, por el contexto en el que estamos trabajando. ¿Está claro? ¿Es una ambigüedad? No. Ambigüedad es que no puedas decir, por ejemplo, si es acotada o no. Y no dice, no estoy diciendo eso. Lo que está diciendo es que es implícito. Implícito es distinto a ambiguo. ¿Se entiende, Fernando, la diferencia? Sí. ¿Sale? ¿Es un Ok. pleonasmo? No, pleonasmo es cuando dices, por ejemplo, subir para arriba. Ajá. ¿Sale? Entonces, ¿por qué es un pleonasmo subir para arriba? Porque no puedes subir a otro lado que no sea hacia arriba. ¿Sale? Estás repitiendo información al usar el verbo subir con decir hacia dónde, o sea, al decir hacia arriba. Estás repitiendo información. Es innecesario decir hacia arriba porque no se puede subir hacia otro lado que no sea hacia arriba. ¿Ok? Bien. Ok. Entonces, si es falso, ¿qué tenemos que hacer? Dar un contraejemplo como dice Jesús. ¿Se les ocurre el contraejemplo? Una función dada por partes. Ajá, ¿como cuál? Por Fíjense, ejemplo, dime. Ujú. la que habíamos dicho la vez pasada, ¿no? Donde es uno constante, pero tiene un hueco en el cero, ¿no?
Y sin- A ver, depende. Déjame pensar. Ok, ok. A ver, vamos a pensar en esta. ¿Qué constante quieres? pues la más sencilla, 1, y que sea discontinua. 1. Si X está en el semiabierto. ¿Y cuánto en 0? En 0, puse para que tenga ese hueco y para que las cuentas sean más sencillas. ¿Ok? Entonces, aquí la gráfica es algo así. Y en el origen, ese lo hago gordo el punto porque ese punto gordo está en la gráfica de F. Este también. El 1 está en la gráfica de F. Sale. Entonces la función es discontinua, ¿verdad? Sí, Sale. Y la pregunta es si esta función alguna suma superior es una suma de Riemann. pues sí lo es, ¿no? Más que nada por la definición de suma de Riemann, ¿no? Es que, a ver, es rara tu respuesta porque yo pregunté, ¿alguna suma superior es de Riemann? No, Entonces, si yo Pero pregunto alguna, ¿qué posibles respuestas puede ser? ¿No? ¿Sí? Y ya, ¿no? no, porque, Entonces no porque, entendí porque, tu respuesta. porque no alcanza el máximo. Más bien, no alcanza el mínimo porque es intervalo abierto en el 0. Ah, pero fíjate, estás confundido con lo siguiente, Fernando. ¿Cuál es el dominio de la función? De 0 a 1. Intervalo abierto de 0 hasta 1. No, porque en 0 vale 0. O sea que el 0 sí está en el dominio, ¿lo ves? Porque en 0 vale 0. Ah, sí, cierto. ¿Sale? Ahora, efectivamente, este conjunto, el semiabierto 0,1, no tiene mínimo, pero tiene ínfimo. Pero es diferente que una parte del dominio no tenga mínimo a que la función no lo tenga. ¿Se entiende, Fernando? Mira, observación. Toma la función definida en el intervalo abierto como la constante 1 otra vez. Y aquí 1 para toda x en el abierto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve la gráfica? Es parecida a esta, pero sin este puntito y sin este puntito. Pregunta, Fernando, ¿esta función alcanza el máximo y el mínimo? No lo alcanza, pero existe. No, que tenga mínimo es que lo alcanza, ¿eh? Ahí no hay de otra. Pero ¿no te parecería raro que una función constante no tenga mínimo? Fíjate, ¿cuál es la imagen de la función, Fernando? Intervalo abierto de 0 a 1. No. Te urge que veas los videos del tema de funciones de cálculo 1. ¿Sale? ¿No? La imagen es el conjunto No, de valores que toma la función. O sea, es el conjunto de la variable dependiente. Las y's que toma la función. ¿Se entiende, Fernando? ¿Cuántas y's diferentes eh, toma esta función? solamente es 1. No O hay sea, ninguna otra diferente.
O sea que la imagen es el conjunto que solo tiene el 1. Así es. ¿Ese conjunto tiene ínfimo? Sí, ¿Sí? ¿Y cuánto vale? 1. 1. ¿Y tiene mínimo? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque un conjunto finito siempre va a tener mínimo y máximo. Y es 1 también. Pregunta, ¿hay algún punto del dominio de la función en donde la función valga 1? Pues en todos. ¿Alcanza el mínimo o no? Pues sí. ¿Lo ves? Y lo mismo con el máximo. Entonces, la función, si tiene máximo es porque lo alcanza. Eso viene de la definición de máximo y mínimo de la función. ¿Ok? Ahora, basta con el ejemplo que estamos dando acá para el ejercicio, con que demos una partición. ¿Qué partición nos sirve para mostrar lo que queremos? Que una suma superior es una suma de Riemann. no Aquí me voy a existe. poner F. ¿Por qué? Pues Porque podría es un ser. Nada más un comentario de la observación. Entonces, F alcanza el máximo y el mínimo. Esto ya lo expliqué. Aunque el dominio, que es el intervalo abierto, no tiene ni máximo ni mínimo. ¿Lo ven? Entonces, en esto hay que tener cuidado. Una cosa es el máximo y el dominio de la imagen, que ese es el máximo y el mínimo de la función. Y otra cosa es el máximo y el mínimo del dominio de la función, cuando lo tenga. En este caso no lo tiene. ¿Vale? Entonces, regresando al ejemplo. Entonces yo decía, ¿qué nos falta dar? Pues dar una partición y mostrar que la suma superior sea una suma de Riemann. Y Fernando dice, no existe la partición. ¿Cómo ven los demás? Pues yo digo que ¿Qué podemos usar la partición? partición 0, 1 medio y 1. ¿Cuántos? Más fácil. Ah, pues 0, 1, ¿no? Pues sí. Entonces fíjense. Sigo acá con el ejemplo, ¿eh? O sea, aquí sigue el inciso C. Pues tomen la partición que solo tiene el 0 y el 1. ¿Sale? ¿Cuál es la suma superior de F con esta partición? La suma desde igual a 1 hasta 1 de MI por XI menos XI menos 1. Pero como solamente tenemos un subintervalo, esto es simplemente M1 por X1 menos X0. Como X0 es 0 y X1 es 1, esto es simplemente M1. ¿Cuánto vale el supremo de la función en todo el dominio? Dado que el intervalo X0 como X1 es 0, 1, ¿verdad? Sí, porque es continuo, ¿no? Esto, a su vez, para que esto sea una suma de Riemann, tiene que ser f de xi1 por por x1, perdón, menos x0. ¿Sale? Esto pues es 1 y esto es 0. ¿Cuánto tiene que valer xi1 para que esta igualdad se cumpla? Esto va a ser la suma de Riemann de f con la partición p y el conjunto de puntos xi, cuando xi1 es ¿qué valor? 1, ¿Cero? 1, 1. 0 no, ¿verdad? 1 o un medio o cualquiera que no sea el 0. ¿Están de acuerdo? Pues le ponemos 1. Pero tiene que ser el 1, no.
puede ser cualquiera que no sea el cero. Entonces lo voy a poner aquí. Si 1, en realidad, con que sea cualquiera diferente de cero, ya se cumple que la suma superior es una suma de Riemann. ¿Se entiende? ¿Dudas? Entonces, no toda función acotada implica que hay una función de Riemann. Se te revuelve todo. ¿Cuál es la función de Riemann? No hemos definido función de Riemann. Perdón, no toda función acotada implica que tenga una suma de Riemann. Porque puede que no sea acotada y aún así va a tener una suma de Riemann. No, todo te estás revolviendo. Primero dices, F es acotada y no tiene suma de Riemann porque no es acotada. No. O sea, ¿es acotada o no es acotada? A ver. F no es acotada Mira, y puede tener una suma de te Riemann. recomiendo lo siguiente. A ver, Fernando, te recomiendo lo siguiente. Escribe tu duda para que no te revuelvas. Escríbela. Mientras voy mandando la foto de este apunte. Bueno, entonces Ok. la conclusión de este ejemplo es que la afirmación es falsa, ¿verdad? La afirmación del inciso C es falsa. Entonces, escribe con cuidado tu duda para que tú no te hagas bolas. Eso que te pasa es normal. Cuando estamos aprendiendo un idioma, un lenguaje nuevo, es normal que revuelvas los conceptos. ¿Sale? Gracias. Sí. Bueno. Ok. ¿Alguna duda de este ejercicio? No. Ok. ¿Cómo vas, Fernando? O si quieres, eh, pasamos a los siguientes ejercicios. Ya nos queda poco tiempo. Entonces, les voy dando pistas para los siguientes incisos y a ver si al final me das tu duda. ¿Sale? Mientras la vas pensando y vas ordenando las ideas. Vamos Sí, claro. con los otros incisos. Entonces, estos ya son para entregar los últimos 3. ¿Sale? Entonces, inciso D, verdadero o falso. Si f es integrable, entonces existe una partición del intervalo tal que la suma superior es igual a la suma inferior con la misma partición. ¿Cómo ven? Verdadero. ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan los demás? Bueno, yo opino que es falso. Porque, Falso. Y sí, porque creo que para que si se da eso, tendría que ser una hace función. rato. Ajá. Te escucha entrecortado. A ver, me espero tantito a ver si te puedo escuchar bien. ¿Eras Emilio? ¿Quién estaba hablando? Sí, yo, Emilio. A ver, otra vez, porque se cortaba. Habla. Que yo creo que es falso porque si fueran iguales las sumas, entonces la función sería constante. Y bueno, no todas las funciones integrables son constantes. Eso pienso. Pero Bueno, es la misma partición, ¿no? O sea, no tiene que ver que sea constante, solamente que sea la misma partición. no, pero son las dos cosas. Una cosa es que
tengan que ser iguales para la misma partición y que además los valores sean iguales. Ahora, eso que dijo Emilio, o sea, el problema, Emilio, con lo que dijiste es que tendrías que probar, si lo quieres utilizar, que si para una partición la suma superior es igual a la suma inferior, entonces la función es constante. Eso lo tendrías que probar si lo quieres usar. ¿Sale? Sí. Bueno. Ahora, no es necesario. Lo puedes hacer así. O hace rato expliqué por qué eso no podía pasar, porque era lo que creo que alguien había comentado que esto era verdadero y ya expliqué por qué es falso. A ver si encuentran en donde expliqué por qué es falso. Entonces, esto es falso. ¿Sale? Y ya dimos el ejemplo. ¿Sale? Pero acuérdense de escribirlo con sus propias palabras. No entreguen nada más una copia de lo que aquí se dijo. ¿Sale? Entonces, para resolver ese inciso, ¿basta con dar un contraejemplo? Ajá. Porque es falso. Ok. ¿Sale? Bien. El inciso E dice. Ahora, ojo, porque esta parte se puede malentender. Siempre que quieres demostrar que algo es falso, ¿tienes que dar un ejemplo? No, depende de la afirmación. La afirmación te dice, si f es integrable, una función integrable cualquiera, entonces a fuerza existe una partición en donde la suma superior es igual a la inferior. O sea, te dice, todas las funciones integrables cumplen eso. Pues si dices que es falso, una manera es mostrar una función integrable que no lo cumpla. ¿Sale? Pero en otro tipo de enunciados, pues, ¿cómo demuestras lo falso? Va a depender del enunciado. ¿Está claro? Sí. Va. El inciso E dice, si existe una partición en donde la suma superior es igual a la inferior, entonces f es integrable. Si fuera cierto lo que dice su compañero, de que si eso pasa, la función es constante, pues ya sería verdadero, ¿verdad? Pero, ¿qué no tenemos por hipótesis que las funciones son continuas? No, en el inciso E no tienes esa hipótesis. ¿Sale? Entonces pregunta, si la suma superior es igual a la suma inferior con una misma partición, para alguna partición, entonces f por fuerza es constante. Si esto es verdadero, entonces el inciso es verdadero. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sale? Entonces, bueno, a lo mejor pueden probar esto. ¿Sale? Pues una función que no es continua. Podemos hacer la constante. Una función que no sea continua, ¿puede cumplir esta igualdad? Ahí le piensas. ¿Sale? Pues me queda poco tiempo. Voy al F. Inciso F. ¿Verdadero o falso? ¿Existe una función integrable en el intervalo AB tal que para dos particiones del intervalo P1 y P2 que cumpla que la norma de P1 es menor que la norma de P2, se tiene que, por fuerza, la suma inferior con la partición de norma menor es menor que la suma inferior con la otra partición? ¿Cómo ven? Esta ya está más difícil, ¿no? O sea, el mismo enunciado es más difícil, yo pienso. ¿Cómo La ven? verdad es que yo no entiendo lo que es una norma. Pues tienes que ver la definición. Pero en palabras, en español,
¿Cuál es la norma de una partición? ¿Alguien lo puede decir? Rápidamente, nos quedan 4 minutos. Es como La el tamaño distancia de tu de... longitud. A ver, ¿alguno? Levanten la mano para que les pueda decir y no nos pase eso. ¿Quién? El que sea. Ángel. Vas, Ángel. Sí, bueno, la norma es como la distancia, tu distancia de tus intervalos. Oh, no fue buena respuesta. A ver, ¿quién más? Y a distancia, bueno, la longitud más grande entre la longitud de cada subintervalo de la partición. ¿Cómo ves, Fernando? ¿Lo entendiste? Cuando tú das una partición... No, yo nunca he tomado teoría de la medida, pero yo creo que la norma es la Pero no tiene que ver constante. con... La norma de una partición no tiene que ver con teoría de la medida. Es lo más básico de cualquier curso de cálculo 2. Pues la norma es la distancia de cualquier intervalo de una partición. No fue lo que Fácil. dijo. No fue lo que dijo. ¿Lo puedes repetir, por favor? Creo que fue Emilia, ¿verdad? Sí, bueno, había dicho que la norma es la longitud más grande entre cada longitud de cada subintervalo. O sea, entre las longitudes de cada subintervalo. ¿Se entendió, Fernando? Es diferente a lo que dijiste. Sí. Ok, sale. Ahí revísalo. Bueno, en los 2 minutos que me quedan, pues ya qué hacemos. Miren, ya le dimos un buen avance. Entonces, pues tienen mucho que trabajar. Tienen mucho que revisar con su equipo de estudio. ¿Sale? Y pues les digo, vayan al taller de matemáticas para apoyarse. Échenle las más ganas que puedan. El martes pues van a poder seguir. A ver hasta dónde se puede llegar. Y pues que salga lo mejor que se pueda. ¿Sale? Sí. Sí, está bien. Sí, muchas gracias, profesor. De nada, que les vaya bien. Gracias, igualmente. Gracias, hasta luego. Bye.